Hoy en Colombia es un día de escuela dominical misionera. Hoy se une toda Colombia, aunque permanentemente están orando por nosotros, pero hoy se une toda la iglesia en Colombia a celebrar el culto o el día misionero, a orar por todas las misiones. Y en esta mañana creo que están orando por nosotros aquí en la Guyana. Y vamos a orar en esta mañana por la iglesia en Colombia. Vamos a orar por las misiones en el mundo. Tenemos en Oceanía, tenemos en África, tenemos en Europa, en el Caribe, en América Central, América del Sur, América del Norte, y tenemos aquí en las Guyanas. Está aquí nuestro hermano Huele en San Lorán y nuestro hermano Pigot en Surinam. Te vamos a orar en esta mañana por la iglesia en Colombia y por las misiones en todo el mundo y por las misiones que estamos haciendo aquí en esta mañana. Vamos a orar en esta hora. Levante sus manos, por favor. Cierre sus ojos. Soberano y eterno Dios, te invocamos en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Dios mío. Por aquí hay una iglesia en Colombia intercediendo por nosotros, clamando a ti, Señor, a favor nuestro. Bendice esta iglesia, Señor, bendícela. Oh, Dios mío, esta iglesia que en esta mañana están orando, clamando a ti, Señor, por las misiones de las diferentes partes del mundo. Están aportando, dando sus ofrendas para el sostenimiento nuestro, Señor. Oh, bendice cada día esta iglesia, Señor. Te ruego por las misiones, Señor, que se desarrollan en cada país, en cada continente, Señor. Bendice, Dios mío, los hermanos allá en el África, el hermano Pinto, el hermano Joaquín, Señor amado, el hermano Jeremías, todos los que están allá en ese lugar, los pastores y misioneros, Señor, los que están en Europa, Señor, en España, el hermano Alberto en Portugal, Señor, el hermano Ratio allá en París, todos los pastores, el hermano de Bélgica, Señor, en Alemania, Dios mío, bendice a los hermanos en Suiza, en Suecia, Dios mío, en Italia. Oh Dios, derrama de tu gracia sobre toda Europa, Dios mío. Bendice a los hermanos del Caribe, Señor, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, Señor. Bendice a los hermanos de Cuba, bendice a los hermanos del Canadá, de los Estados Unidos, toda América Central, Señor amado, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Señor, todas esas obras de Centroamérica. Bendice, Dios mío, Australia, allá en la Oceanía, bendice. Bendice, Señor, América del Sur, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Ecuador. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice aquí la Guyana, Dios mío. Nuestro hermano Elder Pijón en Surinam, dale las almas, su familia prospéralo. Nuestro hermano Huel en San Lorán, Señor, su familia. Oh Dios, respalda, bendice la obra aquí en Cayenne, Señor amado. Danos las almas, Dios mío, danos las almas, Señor, para tu reino. Permítenos establecer tu reino en el corazón de los hombres que te necesitan. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh, Dios mío, prospéranos, Dios mío, respáldanos. En tu nombre te lo pedimos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Demos una alabanza al Señor. Amén, amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor. San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos. Damos la bienvenida a Yeretz. Yeretz. ¿Sí?
Feraz, Dios le bendiga, Feraz. Sirio está aquí con nosotros en esta mañana. Le damos la bienvenida, es una bendición tener aquí. Bienvenido. Bienvenidos. Entonces vamos a Marcos 1, el verso 14. San Marcos 1, 14. Amén. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Pueden sentarse, por favor. Los jovencitos también, cuando estemos leyendo, se pueden parar. Cuando estemos orando, estamos en culto. Culto es una expresión de adoración a Dios y necesitamos reverencia en el culto para el Señor. Amén. Bueno, vamos a meditar. Hoy les traje parte de la enseñanza, se las traje escrita para que usted la medite, la estudie en su casa y también pueda hacer algunos aportes que quiera hacer ahí en su hoja de estudio. Entonces, para cada uno, a ver, Nicolás, repártame por favor a cada uno, regálenmele un folletico. Ahí está el nombre de la iglesia, el tema que vamos a mirar hoy, parte de la enseñanza, están los datos del pastor y el teléfono. Lo vamos a mirar, vamos a empezar un estudio que se llama El Reino de Dios. Hoy miraremos la parte número 1. No sé si nos demoraremos 2 o 3 dominicales compartiendo esta enseñanza. Pero bueno, estamos sin afán y vamos en estos días a estudiar acerca de el reino de Dios. Ahí hay un bosquejito. Usted también va a apuntar algunas. Bueno, aquí sobraron unos. A nuestro hermano Edilson, que esta semana no vino, ni Gino, hay que orar por ellos. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a iniciar un tema acerca del reino de Dios. Amén. El reino de Dios, esa es la primera parte. ¿Cómo se dice el reino de Dios en el francés? Con de Dieu. Bueno, hoy es la primera parte del reino de Dios. Amén. Entonces vamos como le decía antes, vamos a mirar en estas dominicales acerca del reino de Dios. Y hoy vamos a empezar con nuestra primera parte. Y dice la Biblia que después que Jesús fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces podemos empezar por definir qué es un reino. ¿Qué es un reino? Y un reino es una nación. Es una nación, es un pueblo gobernado por un rey o por una reina, que tiene sus leyes, que tiene su territorio. Entonces, hoy en día hay algunos reinados o algunas naciones que están bajo la figura del reino. Por ejemplo, Inglaterra, los Países Bajos como Holanda, ellos tienen su figura del rey. España tiene su rey.
Inglaterra tiene su reina. Holanda también, creo que es una reina la que está ahí. Los Países Bajos, todos tienen sus gobiernos, pero son reinados, donde hay un rey o una reina que es la que gobierna sobre ese pueblo, sobre esa nación. Pero en esta mañana nosotros vamos a hablar del reino de Dios. Amén. No de cualquier reino, sino del reino de Dios. Y podemos empezar en esta mañana diciendo que el reino de Dios tiene 4 etapas. ¿Cuántas etapas tiene? 4. 4 etapas. Ahí en el folleto está. En el pasado, que trata con el pueblo de Israel. En el presente, que trata con la iglesia. Y en el futuro, que se divide en 2 partes el reino de Dios. Durante el milenio y después del milenio. Amén. Hay que tener claridad de estas cosas o de estos tiempos para entender lo que es el reino de Dios. Y en esta mañana vamos a definir por qué Jesús vino anunciando el reino de Dios. Amén. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces decimos que el reino de Dios tiene ¿cuántas etapas? 4. 4 etapas. ¿En el qué? En el pasado, ¿con quién? Israel. Con Israel. En el presente, con la iglesia. Y el futuro está en 2 partes. Una en el milenio Y después del milenio. y después del milenio. Entonces, vamos en esta mañana a mirar con la ayuda del Señor cómo el reino de Dios empezó. ¿Con quién? ¿Con quién empezó el reino de Dios? Israel. Con Israel, muy bien. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis ¿qué? Un reino de sacerdotes y ¿qué más? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea que el reino está compuesto por ¿qué clase de gente? Por gente santa. Amén. Aquí comenzó el reino de Dios. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Allí estuvo Israel cautivo 430 años estuvo Israel. ¿A dónde estuvo? En Egipto. Estuvo allí cautivo, esclavo. No era un pueblo Israel en ese entonces, porque no tenía un gobernante propio, sino que estaba a expensas del imperio de la época. Pero cuando Dios lo sacó, porque en Génesis Dios trata a Israel como unas familias. Israel no es tanto un pueblo, sino compuestas por familias. La familia de Abraham, la familia de Isaac y la familia de Jacob, que son los patriarcas de la fe, los padres del pueblo de Israel. Entonces, aquí comenzó Dios con esas familias, porque si vemos en el libro de Génesis,
no vemos a Israel como un pueblo, sino como una familia, una composición de algunas familias pequeñas. Génesis 12:7. Génesis 12:7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Allí aparece la familia ¿de quién? De Abraham. Pero más adelante en el Génesis 25:11, Génesis 25:11, y dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Ahí tenemos las composiciones. Abraham con su familia, Isaac con su familia. Y en el capítulo 35, voy a tratar de hablar un poco más despacio para que nuestro compañero hoy nos se pueda entender un poquito. Pérez, porque como él no entiende el español, entonces poco a poco, que si le hablo muy rápido no me va a entender, pero lo voy a hablar más despacio para que me entienda, porque nos interesa que también él conozca acerca del reino de Dios. Amén. Aunque él viene de una tierra donde fue el comienzo de las cosas, pero en esta mañana también él necesita conocer del Señor. Y en Génesis 35, en Génesis 35:2, también nos habla de la familia de Jacob. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos vuestros vestidos. ¿A quién le dijo Jacob? A toda su familia. Amén. A toda su familia. Por lo tanto, Israel, antes de salir antes de estar en el desierto, era una familia, no era un pueblo como tal. Porque cuando Israel llega a Egipto, la Biblia me dice que eran como 600,000 hombres. Eran 70 hombres. Génesis capítulo 46. Génesis 46. Dice el verso 1. Génesis 46:1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Y cuántos hombres salieron con Jacob? El verso 27 nos dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Amén. Aleluya. Ese fue el grupo de la familia de Israel que entraron a donde, a Egipto. Era un grupo pequeño para que pudiéramos decir que era un pueblo. No, era un grupo muy pequeño, era una familia. Era una familia y ellos entraron a Egipto como un pueblo, como una familia. Pero estando allí en Egipto se multiplicaron. Se multiplicaron en gran manera. Hasta que clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor y fueron sacados de Egipto más de 600,000 hombres. O sea que ese era un grupo, contando los niños y las mujeres, más de 1.500.000, yo creo. Porque si solamente los varones eran 600,000, el grupo había crecido muchísimo. Y es allí donde Dios saca a Israel de la tierra de Egipto. Ese Israel que entró como una familia a Egipto
Amén. Ahora Dios lo saca por el desierto para convertirlo en un pueblo, para convertirlo en su reino, para convertirse Dios en el rey de Israel, para que se estableciera el reino de Dios. Amén. Aleluya. Entonces allí con Israel, cuando Dios lo sacó del desierto, comenzó el reino de Dios. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Una alabanza para Dios. Gloria a Dios. Y hubieron 4 cosas que Dios dio a Israel. Que Dios dio a Israel para establecerlo como su reino. Una de ellas es que Dios le da una ley. Amén. Dios le da una ley para que ellos se gobiernen. Entonces ahí en el mismo Éxodo 19:5. Aleluya. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto. Amén. Es importante siempre guardar la palabra de Dios, el pacto. Y a partir del Éxodo 20 se da una serie de leyes, están los 10 mandamientos y una serie de leyes que Dios le da al pueblo de Israel para que sean gobernados mediante la ley, porque la ley es la que da el orden a las cosas. Amén. Las leyes de Israel como reino de Dios fueron establecidas por Dios mismo. Ningún hombre se las impuso, ni Moisés, ni ninguno de los hombres, sino que Dios mismo les colocó las leyes a Israel. Amén. ¿Por qué? Porque ese es su reino. Ningún otro podía establecerle reyes a Israel, porque no era el reino de los hombres, sino el reino de ¿quién? De Dios. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, 4 cosas que Dios les dio a Israel. Primero, le estableció ¿qué? Leyes. Cuando lo sacó de Egipto y el Señor lo estableció como su reino, le estableció a ellos leyes. Amén. ¿A dónde encontramos las leyes? A partir de Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos, la ley de los esclavos, todas las leyes que Dios mismo daba al pueblo de Israel para que se organizaran y para que fuesen gobernantes. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Segundo, Dios le da al pueblo de Israel un santuario, o sea, un lugar de reunión. Amén. Un santuario. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Este santuario era el lugar de reunión de todos los israelitas que salieron de Egipto. Un lugar que Dios diseñó. Si usted lee los siguientes capítulos de Éxodo, Dios mismo dio el diseño de ese lugar de reunión. Dios estipuló cómo iba cada parte y en qué lugar iba y de qué material estaba diseñado, porque era su lugar de reunión, era su santuario donde el pueblo de Israel, su reino, se reuniría para adorar a Dios. Amén. Este santuario, este templo, le sirvió a Israel o estuvieron con él todo el tiempo de la peregrinación por el desierto y mientras conquistaron
la tierra prometida, siempre en el desierto, hasta llegar a Canaán. Dios estableció para Israel un lugar de reunión. Amén. Y ese fue el santuario, el tabernáculo. Aleluya. Luego Dios le mostró a David que tenía que construir un templo. Bueno, David no alcanzó a construirlo. David fue el rey de Israel. David no alcanzó a construirlo, pero lo construyó su hijo, Salomón. Amén. ¿Por qué David no lo construyó? La Biblia dice que David era un hombre de sangre, un hombre de guerra. Y ese santuario, ese templo de Israel no podía estar manchado de sangre, sino que lo construyó Salomón, su hijo, que era un hombre de paz, un hombre pacífico. Fue que Dios le permitió construir el templo. Amén. A veces nosotros creemos, pero ¿por qué Dios no me permite hacer las cosas? Bueno, Dios nos muestra a nosotros unas cosas y se las permite quizás a otros, a nuestros hijos o al hermano que está a nuestro alrededor. Pero ese es el propósito de Dios y la voluntad de Dios. A decir, Señor, ¿por qué no me das? ¿Por qué David no lo construyó si era un hombre conforme a tu corazón? Pero Dios le dijo, no, David, te voy a dar los planos, pero no lo vas a construir. Lo va a construir tu hijo Salomón. Amén. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? También que nuestros hijos puedan heredar la bendición. Que nuestros hijos puedan heredar de Dios todas esas promesas. Porque tenemos promesas. Tenemos promesas de Dios para nosotros, para nuestra familia. Y qué bueno que nuestra familia pueda ser bendecida por estas promesas. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. No que nuestra familia se vea trocada, no, sino que nosotros seamos fieles a Dios. Conservemos nuestra fidelidad a Dios y las promesas que Dios nos ha dado, nuestros hijos también la puedan heredar, nuestros nietos la pueden heredar, si permanecemos fieles a Dios, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Quizá lo que nosotros no podamos lograr hoy en día, sí lo podrán lograr nuestros hijos. Amén. Si permanecemos fieles, si permanecemos con Él en su fidelidad. Démosle una alabanza al Señor. Entonces, Dios le ha dado, son 4 cosas que le dio a Israel. Una, ¿le dio qué? Le dio leyes. ¿Para qué? Para que se gobernaran. ¿Le dio qué más? Le dio un santuario para que se reunieran, para que la presencia de Dios fuera depositada ahí. Le dio, tercero, le dio un sacerdocio. Éxodo 28:1. Éxodo 28:1. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios diseñó sus hombres fieles para que intercedieran por el pueblo de Israel ante Él. Amén. Siempre Dios nunca deja a la gente a la deriva. Siempre hay un medio para llegarnos a Él, para comunicarnos con Él. Dios es fiel. Dios es fiel. Bendito es el nombre del Señor. Y allí escogió desde la familia de Israel, del pueblo de Israel, escogió una familia, la familia de Aarón. Y los dedicó, los consagró como sus sacerdotes. Eran los únicos encargados de ofrecer la ofrenda a Dios, de interceder por el pueblo ante Dios. Amén. Entonces Dios le dio a Israel ¿qué? Un sacerdocio. No lo dejó libre, porque el pueblo de Israel, muchos hombres se volvían a sus caminos, a sus pecados, pero siempre habría una oportunidad de que intercedieran a Él para que sus pecados fueran perdonados.
Aarón, los sacerdotes, ofrecían ofrendas por el pecado del pueblo. Y el pueblo, la gente, las familias eran perdonadas, porque siempre había alguien para interceder por el pueblo de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios le dio leyes ¿para qué? Para que se gobernara el pueblo. Dios le dio, ¿qué más? Un santuario. Amén. Y Dios le dio, ¿qué más? Sacerdotes para que intercedieran por el pueblo. Y también el Señor le ordenó y le dio un culto para que el pueblo se reuniera a hacerle culto a Dios. Amén. Para que el pueblo le sirviera. El culto no solamente es para adorar, sino también para servir. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces el pueblo de Israel tenía leyes, tenía un lugar de reunión, tenía quien intercediera por ellos y tenía su espacio para adorar a Dios, para celebrarle culto al Señor, para servirle a Dios con todo su corazón. Amén. Porque entre otras cosas es bueno servirle a Dios. Es bueno adorarlo a Él. Es bueno buscar su presencia. Yo creo que nosotros que nos reunimos en nuestra dominical cada 8 días, se nos hace larga la semana. Señor, ¿cuándo llegará el domingo? Porque queremos reunirnos para adorar a Dios. Bueno, ya buscaremos otros espacios para reunirnos y hacerle culto al Señor. Porque el cristiano quiere estar en contacto con Dios, quiere servirle al Señor, quiere buscar su presencia, buscar su rostro, porque entendemos que hemos sido creados para adorarlo a Él, para glorificarle a Él y para servirle. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Aleluya, una alabanza a Él. ¡Qué bueno es el Señor! Amén. Aleluya. Allí comienza el reino de Dios. ¿En quién comienza? En Israel. Allí comienza el reino de Dios. Dios gobernando al pueblo de Israel. ¿A través de quién? A través de Moisés. A través de Moisés Dios comienza a gobernar. Y luego es pasado a Josué. Después que Moisés muere, queda Josué como el encargado de ser el hombre, instruido por Dios, encargado por Dios para gobernar el pueblo. Después vienen los jueces. Usted lee todo lo que es Deuteronomio, Josué, jueces. Todo eso, ese es el reino de Dios, encargado a los hombres. Y luego viene la monarquía, dirigida por hombres que fueron escogidos reyes para dirigir al pueblo. Entre ellos está el primer rey de Israel. ¿Saben quién fue? Saúl. Ese el primer hombre rey de Israel fue Saúl, que Dios lo cortó porque desobedeció a lo que Dios le había instruido. Luego vino David como rey de Israel. Luego vino su hijo, Salomón. Muy bien. Hasta allí las cosas iban bien. ¿Quién fue el que construyó el templo? Salomón, ¿verdad? ¿Por qué no lo construyó David? Aunque era un hombre recto y justo, porque era un hombre ¿de qué? De guerra. Amén. Pero Salomón era un hombre pacífico, un hombre que no haya manchado sus manos de sangre. Y después de Salomón, cuando Salomón murió, otro hombre reinó Israel, su hijo, Roboam. Esto lo encontramos en Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 12, el verso 1. Ahí encontramos la historia. Primer libro de Reyes, capítulo 12, el verso número 1. Allí nos indica y nos habla del reinado de Roboam.
Roboam era un joven, un hijo de Salomón, muy joven. Y la primera decisión que Roboam tuvo es que se le acercó el pueblo y le dijo: bueno, ahora usted es el rey, necesitamos que nos haga un favor. Necesitamos que nos haga un favor. Y es que los impuestos están muy duros. ¿Por qué no nos rebaja? Y Roboam le dijo: no, espere, yo consulto con los ancianos. Yo hago las consultas. Y los ancianos le dijeron: bueno, Roboam, bájele los impuestos y usted se va a ganar el pueblo. Pero Roboam consultó a los muchachos. Y entre los muchachos había uno que se llama Jeroboam. Y le dijeron: no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le va a bajar los impuestos? Antes súbale, póngale más impuestos. Y no escuchó el consejo de los ancianos, porque entre otras cosas es bueno escuchar a los ancianos. Amén. Por su experiencia. Y hay ancianos en la iglesia, no por edad, sino de conocimiento en la palabra, en las escrituras, en las experiencias con Dios. Es bueno consultar a estos hombres y mujeres de Dios para tomar una decisión. Y Roboam no escuchó a los ancianos, sino que escuchó a los jóvenes, al pueblo joven, allá a los líderes. Y entre ellos estaba Jeroboam, y se le dividió el reino. Se le dividió el reino. Jeroboam aprovechó y dijo: no, véngase conmigo. Y de 12 tribus de Israel se llevó 10. Se dividió con 10 tribus. Y Roboam quedó apenas con 2, con Judá y con Benjamín. De pronto, si en la próxima semana tenemos el video bien, yo espero que Dios de alguna manera nos bendiga para traer el proyector y mostrarles cómo fue la división, para que tengan más idea de lo que es el reino. Amén. Amén. Pero se dividió en 2. Y Jeroboam dijo: no, ustedes ¿a qué van a ir a Jerusalén? Porque allá estaba el templo, en Jerusalén. No vayan a Jerusalén. Más bien hagámonos aquí un santuario y hagámonos unos bueyes y adoremos aquí en este lugar y no vayamos a Jerusalén. Y se dividió Jeroboam y adoraron a otros dioses, se apartaron de Dios. Y luego Roboam, que era el hombre de corazón bueno, se apartó también detrás de los dioses de los demás pueblos. Y el reino de Dios se fue extinguiendo hasta que en el año 100 aproximadamente, lo encontramos en 2 de Corintios. Apunte esas fechas, esas citas. 2 de Corintios 36, 17. Amén. 2 de Corintios 36, 17. Allí Nabucodonosor tomó cautiva a Judá. Dice 36, 17. Por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Amén. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Allí encontramos cómo fue cautiva el pueblo de Israel y quemaron la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El templo que construyó ¿quién? Amén. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. El muro de Jerusalén es la ciudad capital del reino de Dios en Israel. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Amén. Segunda de Corintios 36, 17. Allí Nabucodonosor invadió Judá, destruyó el templo y destruyeron allí también a Jerusalén. ¿Por qué?
porque el pueblo se olvidó, se alejó de Dios, porque el pueblo se fue tras otros dioses. Porque amén, aleluya. Qué duro es dejar a Dios e irse tras otros dioses, tras las vanidades de la vida. Con Dios estamos seguros. Amén. Con Él estamos seguros. Amén. Y allí en ese momento el reino de Dios se interrumpió con Israel. Allí el reino de Dios se interrumpió, quedó disuelto con el pueblo de Israel. Y fueron destruidos. En ese entonces Israel empezó a divagar por las naciones, por los pueblos. Y solamente hasta el año 1948 es que Jerusalén o Israel empezó a ser una república, pero no era el reino de Dios, era una república o es una república parlamentaria, donde hay un parlamento, donde las leyes no las pone Dios, sino que las ponen los hombres, donde gobiernan los hombres. Pero allí, hermanos, el reino de Dios con la invasión de este pueblo de Nabucodonosor, cuando invadió Judá, el reino de Dios se interrumpió con Israel. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque se alejaron del Señor. Porque dejaron a Dios. Es que dejar a Dios no es una cosa inteligente. Dejar a Dios no es una decisión inteligente. Dejar a Dios es la peor decisión. Porque usted queda a la deriva. Es como lanzarse al mar a la deriva cuando vengan las olas, los vientos, las tempestades. Hay gran peligro. Pero qué bueno es estar escondidos en la mano del Señor. Qué bueno es estar protegidos con la mano del Señor. Aleluya. Y allí Israel quedó dispersa, Israel quedó cautiva bajo los gobiernos, los estados, los demás reinos. Y estando Israel en esa condición, es cuando aparece ya en el Evangelio Juan el Bautista. En el verso 14 del capítulo 1 que leímos, que dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando Juan predica el arrepentimiento, el pueblo de Israel ya no era el reino de Dios, sino que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y es bajo el dominio del Imperio Romano que Juan empieza a predicar, a anunciar que vendría un rey, anunciar que vendría el rey que Israel había desechado, a anunciar que el reino se iba a acercar, que se iba a predicar un evangelio. Aleluya. Amén. Y es allí, mientras Juan es encarcelado y Juan es dado de muerte, apareció el rey. Amén. El rey de Israel. Amén. Aleluya, aleluya. Apareció Jesucristo, predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Amén. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Aunque Israel se había interrumpido el reino de Dios, con Israel apareció Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas. Juan dice, 1 de Juan 5:20, hablando de Jesús, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Apareció Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Apareció anunciando el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio que anunciamos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque el que lo anunciaba era el rey. Amén.
Y donde está el rey, ahí está el reino. Amén. 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 O sea que en esta mañana con nosotros está el reino de Dios. Porque aquí está el rey. Jesucristo es el rey de reyes. Y es el Señor de los señores. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y le dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Y creer en el Evangelio. Amén. Aleluya. ¿Qué hay que hacer para entrar al reino de Dios? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Para poder entrar al reino de Dios hay que creer al Evangelio. El Evangelio no es una lista de prohibiciones. Pastor, ¿qué tengo que dejar para volverme evangélico? No, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una lista de prohibiciones de qué tengo que dejar y qué tengo que hacer. No, el Evangelio es el anuncio de la venida de Jesucristo al mundo. Amén. El Evangelio anuncia que Dios tomó forma humana y vino a este mundo para salvarnos. El Evangelio nos habla de la vida dedicada, de la vida sagrada, de la vida santa de Jesucristo. El Evangelio es la muerte de Cristo en el Calvario para perdón a cada uno de nosotros. El Evangelio es la sepultura. Bendito es el nombre del Señor. La sepultura de Jesucristo. Pero también el Evangelio es la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Porque el Dios que tenemos no es un Dios muerto. El Dios que tenemos es un Dios que vive y permanece para siempre. El Dios que tenemos es un Dios que está con nosotros. El Dios que tenemos es un Dios que oye la oración. El Dios que tenemos es un Dios que oye el clamor. El Dios que tenemos es un Dios vivo que sana a los enfermos, que perdona los pecados. El Evangelio es la acepción cuando Cristo fue recibido arriba en gloria. Y el Evangelio es la promesa de Cristo de que volverá por su iglesia. Amén. Qué hermoso es creer en el Evangelio. Aleluya. Por eso la invitación de Dios, arrepentíos y creer en el Evangelio. Qué bendición. Qué bendición. Israel irrumpió su reinado o su reino con Dios. Pero en esta mañana Dios nos abre la oportunidad para un nuevo reino. O para la continuidad en otra área, en otro tiempo de su reino de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Yo creo que en esta mañana nos sentimos privilegiados de haber oído el Evangelio,